Hola. Buenos días, gente de YouTube, los saluda el señor Cuervo Blanco, trayendo un nuevo video. ¿Qué hubiese pasado si Izuku caía en el mundo de Re:Zero? Antes que nada, aquí está el capítulo, espero que lo disfruten. Sí, quiero terminar esta historia, al menos esta temporada. Si quieren preguntar algo, en los comentarios. Bueno, sin más que decir, empecemos con el video. Se despide el señor Cuervo Blanco, del Club de las Mandrágoras. Y de los Icales. Jeje. Buen día. Los personajes de Boku no Hero, Undertale, y Re:Zero no me pertenecen, así como tampoco me pertenecen las imágenes o canciones que salen en los vídeos, créditos a sus respectivos creadores. ¿Qué hubiese pasado si Izuku caía en Re:Zero? Continuación, capítulo 5. Perspectiva de Izuku. Podemos ver al peliverde volando hacia la dirección de la capital. Todo había terminado, y según lo que Subaru había dicho, Izuku estaba seguro que este fue un final bueno. Se evitó la mayor cantidad de muertes posibles, salvaron a la aldea de los Dominios Matters, salvaron a los residentes de la mansión y pusieron fin a un arzobispo del pecado. Detuvieron a Betelgeuse Romaniconti, el arzobispo de la pereza. Gracias a la determinación del peliverde, por fin ya era digno de las lanzas de luz, las mismas lanzas que usaba su maestra. Pensaba Izuku, con un nuevo sentimiento, mientras volaba donde hacía unas horas se había llevado a cabo la pelea contra Akugei. En el lugar se podía ver aún el árbol de Frugel derribado, usado para matar a lo que parecía ser los restos de una ballena gigante sin cabeza. Algo que notaría Izuku y le sacaría una mirada pensativa, sería ver la caravana de carruajes que rodaba por allí. Era la caravana donde se encontraba Subaru y Emilia. Mientras miraba la caravana desde los cielos, Izuku pensaría: ¿cuántas veces intentó Subaru hacer las cosas hasta que se tragara su orgullo y dejara de hacer las cosas por sí solo? ¿Cuántas veces Subaru había visto morir a quienes le importaban? ¿Qué tan dañado estaría Subaru por el uso de su retorno de la muerte? ¿Qué consecuencias tendría si dijera algo sobre el retorno de la muerte de Subaru a otra persona? Pensaba Izuku. Hasta que algo llamó poderosamente su atención, haciendo que el peliverde descendiera a la superficie. Al aterrizar, la confusión y los malos presentimientos surgían dentro del peliverde. Izuku se encontraba a decenas de kilómetros de donde se llevó a cabo la subyugación de la gran ballena, por donde, en teoría, el grupo de heridos en compañía de Crush y Rem habían pasado. Lo que debería de ser carretera común y corriente, era un campo de batalla. La carretera había desaparecido, escombros de carretas estaban por todas partes, manchas rojas estaban por aquí y por allá, familiares zanjas enormes que recorrían grandes distancias en línea recta. Todo el entorno había helado la sangre de Izuku, que había llegado a una conclusión. Algo o alguien había atacado al grupo de heridos. El peliverde, con incertidumbre y lleno de un extraño presentimiento, explotaría el entorno en busca de supervivientes. Minutos después, sin éxito alguno, solo encontraría lanzas rotas, armas extraviadas por todos lados, y no fue hasta que al caminar por encima de una tabla de madera escuchó el crujir de algún cristal. Confundido, Izuku movería la tabla, para encontrarse con un objeto que no debería de estar allí. Con sus látigos negros tomaría un par de objetos médicos usados. Era un par de estabilizadores, confundiendo más a Izuku, al ver la identificación de los estabilizadores. Porque pertenecían a Ondan. Más tarde. En la capital. Perspectiva de Crush. En la mansión Karsten. Podemos ver a una Crush observando desde un balcón, los patios de la mansión, como los magos que había contratado curaban a los heridos del último encuentro. Como otros subordinados identificaba a los soldados caídos en batalla poniéndoles una manta blanca encima. Como carretas de suministros entraban y salían de la casa Karsten. Mientras observaba la candidata real, intentaría poner una mano en el pomo de su espada que descansaba en su cintura. Para solo sentir una gran incomodidad y un poco de dolor, así recordando que le hacía falta un brazo. Volteando a ver detrás de ella. Su brazo yacía envuelto sobre la mesa, como recordatorio al enfrentarse a un arzobispo y seguir con vida. El corte era limpio, eso significaba que Félix o Izuku podrían unirlo de nuevo.
Crush apretaría su único puño para caminar hacia una de las mejores habitaciones de la mansión, para una de sus más importantes invitadas que había tenido. La madre del héroe, Inko Midoriya. Flashback. Después de la gran revelación de la madre del héroe, todos los presentes quedarían estupefactos. Tenían frente a ellos a la madre del héroe, del caballero Izuku Midoriya. Y no fue hasta que el dolor del muñón de Crush la hizo salir de su estado. Bien, esto es para todos. Dijo Crush con mando, ganando la atención de todos. Esto aún no termina, fuimos atacados por el culto de la bruja, pero fueron repelidos. Añadió mientras mejoraba su postura. Ahora no estamos en condiciones para más imprevistos, así que hay que movernos. Exponía Crush con autoridad. Quienes puedan moverse y estén en mejores condiciones, verifiquen el estado de los carruajes, reparen los que puedan ser reparados. Quienes estén heridos pero en condiciones, busquen a supervivientes, y a los caídos en combate. No dejaremos a nadie. Ordenó Crush. Sí. Gritaron los soldados al unísono. Empezándose a moverse. Mientras tú, Inko Midoriya, por favor ven ya. Espera, ¿qué estás haciendo? Decía Crush dirigiéndose a Inko, pero se sorprendió al ver que Inko subía a Rem en el carruaje del chico de cabello blanco que seguía a Inko. Acomodando su camilla improvisada en el carruaje, para después hablar con el chico. Crush vio como Inko sonreía cálidamente mientras revolvía el cabello del chico que parecía ser un comerciante. Y antes que la candidata real dijera algo, Inko bajaría del carruaje para dirigirse a ella. Ah, esto, señora Crush, ¿estás herida? Parece que usted es la general pero está gravemente herida, aunque parezca que está fuera de peligro, su herida puede abrirse, así que yo, buscaré su brazo, por favor, descanse junto a Rem Oto-san. Dijo Inko con una cálida sonrisa. Sorprendiendo a Crush, reconociendo que era muy parecido a Izuku. Bien. Contestó Crush. Pero cuando termine tenemos que hablar sobre Rem y su hijo. Añadió ablandando su semblante. ¿Tú, sabes algo sobre mi hijo? Preguntó Inko en estado de shock. Sí, Izuku Midoriya el héroe, caballero de Beatrice y también, oh no. Oye, espera. Estaba diciendo Crush, hasta que Inko empezaba a romper en llanto. ¿Sabes dónde está mi hijo? Decía Inko en un intento fallido por contener sus lágrimas. Sí, el punto de reunión es la casa Karsten, Inko Midoriya, por favor pare de llorar. Decía Crush incómoda. Fin del flashback. Tal vez las cosas serían diferentes si Rem no se hubiera sacrificado o la madre del héroe no hubiera aparecido. Pensaría Crush mientras entraba a la habitación de Rem. En su interior, podemos ver una mujer de cabello verde, con un traje extraño oscuro. Vendajes cubrían su abdomen y parte de pecho, aunque le ofrecieron curar sus heridas con magia. Ella había preferido que usaran la curación en alguien que más lo necesitara. Allí sentada en una silla de madera a un lado de una cama, con una mirada cansada y una cálida sonrisa miraba a la criada de la casa Matters. Rem, que yacía dormida tranquilamente en la cama, sus graves heridas aunque fueron un dolor de cabeza para los magos, ya no corría el riesgo de perder las extremidades. Del otro lado de la habitación estaba el comerciante Otto durmiendo en un sofá. A un lado del sofá, una armadura parecida a la del autoproclamado caballero Subaru, permanecía de pie, chispas salían de los lugares que habían sido cortados. Extrañando un poco a Crush, ya que el visor parecía como nuevo. Señorita Crush, ¿no debería estar descansando? Preguntó Inko con genuina preocupación, desconcertando un poco a Crush. Aún no hay tiempo para descansar. Dijo Crush con incomodidad. Por otra parte, señora Midoriya, hay unos asuntos de los cuales tenemos que hablar, pero este lugar no es el indicado, por favor acompáñame a mi estudio. Añadió Crush con seriedad. Inko, solo voltearía a ver a Rem y enseguida a Crush con preocupación. ¿Ella estará bien? Preguntó. Sí, ella está fuera de peligro, en estos momentos solo queda esperar a que mi caballero Félix o el héroe caballero Izuku regresen para terminar con las curaciones. Pero si le preocupa la seguridad, no tiene por qué temer, estamos en la capital de Lugnica. Explicaría Crush estoicamente. Para enseguida empezar a caminar hacia afuera de la habitación. Inko miraría por última vez a Rem, antes de seguir a Crush. Oh, eso haría. Auge. Boom.
Una explosión se había escuchado fuera de la mansión, haciendo vibrar todos los cristales. ¿Acaso nos están atacando? Pensaría Crush frunciendo el ceño. Midoriya-san, vuelva a la habitación, tengo que verificar lo que está sucediendo fuera de la mansión. Ordenó Crush volteando a ver a Inko. Pero grande fue su sorpresa al ver cómo Inko pasaba de largo, corriendo por el pasillo. Si le sucede algo a la madre de Izuku, él no me lo perdonaría. Pensaría Crush con preocupación, para salir corriendo detrás de Inko. Perspectiva de Inko. Auge, boom. Una explosión familiar, de un objeto a gran velocidad rompiendo la velocidad del sonido. No, un familiar sonido que no había escuchado en años, hizo que las piernas de Inko se movieran instintivamente, empezando a correr. Ese era el sonido que hacían sus hijos cuando volaban a gran velocidad, lo que significaba que Onda y no Izuku habían llegado. Y con ese último pensamiento, las lágrimas de Inko empezaban a salir a medida que corría hacia la entrada de la mansión. Aunque Inko no tenía puesto el traje de poder, corría por los pasillos de la mansión con todas sus fuerzas. Aunque las heridas de Inko empezaban a doler y manchar las vendas, poco importaba, ya que Inko estaba segura que esta vez encontraría a sus hijos. Con esfuerzo Inko llegaría al vestíbulo de la mansión, llegando justo a tiempo ya que alguien estaba abriendo la puerta. Así Inko con sus últimas fuerzas correría hacia la puerta. Todas esas noches en vela, toda la preocupación, toda la incertidumbre, todas las lágrimas derramadas, toda la tristeza y melancolía. Todo fue reemplazado por la dicha y felicidad. Perspectiva de Izuku. Podemos ver a un Izuku con los estabilizadores de Ondain en la mano, pensativo. Los estabilizadores de Ondain, si estaban aquí, significaba que ella había ayudado a la caravana en lo que sea que haya pasado. Pensaba Izuku. Eso significa que puede que esté en la casa Karsten. Concluyó Izuku. Reforzamiento de Prama, One for All 85%. Látigos negros. Decía Izuku para sí mismo. El cuerpo de Izuku se cubriría de látigos negros a medida que rayos esmeralda crepitaban por su cuerpo. Y flexionando las rodillas Izuku emprendería el vuelo. Auge boom. El suelo donde estaba parado Izuku explotó gracias a la onda de choque generada por el vuelo del peliverde. Por fin, después de más de meses en este mundo, había señales de Ondain, ahora siendo más personas podrían buscar una forma de volver a casa. Pensaría Izuku mientras aumentaba la velocidad. Auge. Boom. Al volar tan rápidamente el peliverde había roto la barrera del sonido, así viajando tan rápido que lograría divisar la capital a la distancia. Y aunque sabía que podía generar problemas por la forma en la que estaba llegando, se disculparía después. Izuku aumentaría la altitud a la que volaba para disminuir los daños del entorno por su llegada. Hasta llegar a la casa Karsten, que se detendría en seco a miles de metros de altura. Así iniciando el descenso, aterrizando en uno de los patios de la mansión. Al aterrizar, Izuku se encontraría con el grupo de heridos. También con las personas que habían caído. El extraño sentimiento volvía al peliverde. Izuku miraría incrédulo el estado de los soldados. Magos de sanación corriendo por todas partes, soldados llenos de vendajes por doquier y personas con mantas blancas encima denotando su estado decaído. Maldición, ¿por qué hay muertos? Se supone que habíamos hecho las cosas bien, pero si mi maestro los encontró, ¿por qué terminaron las cosas así? Pensaría Izuku confundido. Nuevamente el extraño sentimiento volvía con más fuerza. Crush. Pensó Izuku para empezar a correr hacia la mansión. Con preocupación, Izuku aceleraría el paso, llegando en un instante a la entrada de la mansión. Y al abrir la puerta principal, algo se había abalanzado hacia el peliverde. Fue recibido con un abrazo. Izuku extrañado solo se quedaría inmóvil, viendo el cabello de la persona que lo recibió, un peinado familiar, una cola de caballo verde que estaba en su pecho, llorando. ¿Esto estaba previsto entre tus regresos, Subaru? No recuerdo que Crush fuera tan afectiva. Pensaba Izuku correspondiendo el abrazo. Espera un momento, porque Crush tiene el primer traje de la armadura de poder. Se cuestionó. Pero grande fue la sorpresa cuando al alzar la mirada allí estaba, parada frente a él. Crush, con su propia armadura puesta, se notaba cansada. Lo que le llamaba poderosamente su atención era la falta de su brazo. Crush, si tú estás allí, entonces ella es. Pensaba Izuku mientras se acercaba a ella. Crush, si tú estás allí, entonces ella es. Crush, si tú estás allí, entonces ella es.
decía Izuku en estado de shock, mientras volteaba a ver hacia abajo. Madre. Añadió incrédulo. Inko alzaría la mirada para ver a su hijo. Bienvenido de vuelta Izuku, te extrañé. Decía Inko con felicidad, entre lágrimas, luchando por mantenerse de pie. Izuku miraría su mirada, ojos ojerosos de un color nada saludable llenos de lágrimas, también notando que su madre estaba perdiendo la compostura, y mientras la ayudaba a mantenerse de pie, miraría sus heridas. Vendajes rojos por encima del traje, Izuku sabía la resistencia del traje, incluso sabía que el traje entre sus funciones, era de mantener las heridas cerradas y el cuerpo unido. Rápidamente aplicaría curación, a la vez que voltearía, a ver a Crush, con ira. El ambiente se había vuelto pesado, el aire empezaba a aullar alrededor del peliverde. Los ojos de Izuku parecía brillar de un verde esmeralda. Crush retrocedería un par de pasos instintivamente, mientras negaba con la cabeza. ¿Quién les hizo esto? Preguntó Izuku con rabia contenida. No, mi gorilla-san, por favor vayamos a mi estudio. Decía Crush con dificultad. Y no fue hasta que Inko daría golpecitos al pecho de Izuku que el peliverde entendería que estaba sofocando a Crush con su poder. Oh, lo siento, por un momento perdí el con. Inko golpearía el pecho de su hijo interrumpiéndolo. Los busqué por días. Decía Inko dando otro golpe al pecho de Izuku, mientras más lágrimas desbordaba. Los busqué por meses. Decía Inko con la voz rota, entre sollozos y moquitos, lanzando más golpes que perdían fuerza. Los busqué por años. Decía Inko con dolor lanzando golpes sin fuerza al pecho de su hijo. Dejando en estado de shock a Izuku. ¿Años? Pero solo han pasado unos cuantos meses. Decía Izuku incrédulo, con remordimiento. Meses. Llevan. Desaparecidos. Más de 3 años. Dijo Inko inconsolable para enseguida estrujar a su hijo con un abrazo mientras lloraba ruidosamente. Has pasado más de 3 años buscándonos, pero llevo algunos meses en este mundo. ¿Cómo no pensé en la relatividad del tiempo? Estoy en otro mundo con el tiempo diferente. No quería. Yo no quería. Pensar que los había perdido también. Decía Inko inconsolable. Yo, lo siento. Decía Izuku con dolor. Izuku. Decía Inko entre sollozos. Lo siento. Decía Izuku abrazando fuertemente a su madre. Mi niño, estás aquí. Decía con lágrimas de felicidad. Lo siento. Decía Izuku con remordimiento, empezando a acariciar el cabello de Inko. Crush, sé que tendrás muchas preguntas, pero podrías darme unos momentos a solas con mi madre, claro, primero restauró tu brazo. Diría Izuku al ver a una incómoda Crush que los observaba. Así, el caballero Izuku primero uniría el brazo de Crush en su estudio, para después ponerse al día con su madre, buscando una habitación. Hablarían lo que había pasado esos 3 años de ausencia de los símbolos de la paz, cómo fueron suplantados por meros autómatas, desaparecieron de la nada, como Inko había pasado los últimos 3 años, buscándolos, encontrando distraerse de malos pensamientos en el entrenamiento con los héroes en Devador y Hawks. Después de los entrenamientos con los héroes empezaría a usar un traje hecho por Hatsune Mei, basado en uno de los trajes de Ondain ya que compartían una estatura similar. Como Inko aparecía de la nada al igual que lo hizo Izuku, así explicando a su madre los meses que había pasado en este nuevo mundo. Después de unas horas de ponerse al día. Cuando Izuku vio el estado de REM, también se sorprendería al notar la resistencia y determinación que tenía la peli azul, recordando un poco a Ochako. También Inko explicaría cómo se manifestó el One for All en la sirvienta, muy parecido a como lo hizo en Ochako cuando se enfrentaron contra All for One. Tras un rápido diagnóstico Izuku empezaría a usar curación en REM, aunque ya la habían curado, en comparación con Félix o Izuku los magos de curación no tenían tanta noción de como los caballeros. Entonces, este es otro mundo, ¿no es así Izuku? Preguntaría Inko con resignación al ver cómo Izuku utilizaba lo que los magos de curación le habían dicho, la magia de curación. Sí, así es. Contestó. ¿Por qué pasaría esto? Cuestionaría Inko apretando sus puños. Bueno, tengo un par de teorías, pero primero tengo que hablar con Subaru. Diría Izuku pensativo. Subaru, él también es como nosotros.
Preguntó Inko, ganando una negativa por parte de Izuku. No, él, probablemente es de otra dimensión, o de otro multiverso o de un mundo paralelo. Diría Izuku pensativo. ¿Qué, pero? Cuestionaría Inko incrédula, y antes que pudiera decir algo más. Auge. La puerta de la habitación de Rem había sido pateada con fuerza haciendo un gran ruido al azotar. Rápidamente un chico, de cabello corto, ojos afilados, expresión asesina, con espada rota en mano y muy enojado. Entró corriendo hasta estar frente a Rem, arrodillándose en la cama. Tú, eres un mentiroso, no debí de haber confiado en ti. Diría el chico alzando la espada rota, y apuñalarse el cuello. O eso haría de no ser por un látigo negro que tomó la espada rota, arrebatándola de las manos del chico. Subaru, ¿por qué volverías a empezar? ¿Este no era un buen resultado? Cuestionó Izuku confundido. El ahora identificado como Subaru, se levantó rápidamente para lanzar un golpe con todas sus fuerzas a la cara de Izuku. Para ser rápidamente sometido por una llave de Inko. Oye, no permitiré que golpees a mi hijo en mi presencia. Sentenció Inko seriamente. ¿Pero qué? ¿Tú, eres la madre de Superman? Cuestionó Subaru entre quejidos de dolor, ya que le habían torcido el brazo. ¿Superman, Izuku qué es un Superman? Espera un momento, tú eres Natsuki Subaru. Diría Inko confundida, liberando a Subaru. Larga historia, así le dicen a alguien como yo de dónde él proviene. Contestaría Izuku. Por otra parte, Subaru, ¿qué sucede? ¿Por qué quieres hacer esto? Cuestionó Izuku con seriedad. ¿Por qué? ¿Todavía preguntas por qué? Mira cómo está ella. Dijo Subaru con ira, señalando a una tranquila y durmiente Rem. Solo está inconsciente. Contestaría Izuku con alivio. ¿Oh, te refieres a Rem, tu prometida? Preguntaría Inko confundida. ¿Qué, esto, yo? No. Bueno, porque ella está en ese estado, no ha despertado con este escándalo. Cuestionó Subaru sonrojado. Larga historia, te la contaré, pero tranquilízate, en estos momentos Rem está muy cansada. Diría Inko cálidamente. Unos momentos después de explicación. Entiendo, gracias por darle la oportunidad de defenderse como último recurso. Diría Subaru haciendo una referencia japonesa. Y señora Midoriya, gracias por salvar a Rem. Añadió. Con alivio. Llámame Inko, está bien. Diría Inko rápidamente. Y añadió, yo debería agradecer a Rem, por guiarme y encontrar a mi Izuku. Diría Inko, con alegría. Enseguida, Izuku con sus látigos negros cerraría la puerta con seguro, para enseguida dirigirse seriamente a Subaru, poniendo un poco incómodo al chico. Bien, no falta mucho para que Félix o Idgen vengan por nosotros. Diría Izuku indicando a su madre que tomara asiento, a la vez que un látigo negro acercaría una silla a Subaru. Una vez todos sentados. Subaru, hay cosas que tenemos que hablar. Ahora que mi madre está aquí lo cambia todo, ya que su forma de llegar a este mundo es algo diferente a la mía. Decía Izuku pensativo. ¿Diferente dices? Bueno, yo no sé si pueda decir lo mismo, verás, cuando llegué a este mundo tuve esa sensación, ya sabes. Decía Subaru con miedo, mientras apretaba su pecho. Entonces, mi teoría podría ser posible. Decía Izuku pensativo. ¿A qué te refieres? Preguntó Subaru con curiosidad. Fuimos invocados a este mundo por entidades diferentes. Decía Izuku seriamente. ¿Te refieres a que yo? Decía Subaru con miedo. Sí, tú fuiste invocado por la misma entidad que te dio esa habilidad. Decía Izuku pensativo ganando negativas con la cabeza de Subaru. Sí, tú eres de un Japón muy diferente al Japón de que provenimos, un Japón del pasado o del futuro, o de un Japón que está en paralelo a nuestro Japón, donde las particularidades no existen. Decía Izuku enumerando con los dedos. Lo único que tenemos en común es nuestra habilidad en este mundo para hacer contratos con espíritus, al menos tú y yo la tenemos, no dudo que mi madre también pueda, es lo único que tenemos en común. Pero... ¿cómo? ¿Tú y tu madre quién los habría invocado a este mundo? Cuestionó Subaru incrédulo. Yo, antes de llegar a este mundo, me había quedado dormida, de un momento a otro estaba soñando que estaba en una biblioteca. Dijo Inko, pensativa ganando una mirada estupefacta de Subaru. La Loli taladro. Exclamó Subaru en shock.
Es probable, ya que incluso yo, antes de llegar a este mundo había soñado con la biblioteca prohibida. Decía Izuku seriamente. Pero, ¿por qué ella haría algo como eso? Además, ¿cómo podría ella hacerlo? Cuestionaría Subaru sin comprender. Para que alguien la salvará. Para que alguien la sacará definitivamente de la biblioteca prohibida. Diría Izuku dolorosamente. Además, si lo piensas detenidamente, ella es una maestra de la magia Yin. Incluso creo que podría abrir grietas dimensionales o hacer bucles en espacios cerrados. Añadió Izuku. Izuku, la niña de la biblioteca con la que hemos soñado, ¿es la niña de la que hablas? Preguntó Inko con preocupación. Sí, ahora estoy seguro que es ella, se llama Beatrice. Y es una loli tsundere, que me la ha jugado en varias ocasiones. Ladró Subaru con molestia, interrumpiendo a Izuku. Ganando una mirada de desaprobación de parte de ambos peliverdes. Y antes que pudieran decir algo, alguien tocaría la puerta. Caballero Izuku Midoriya, señora Midoriya, señor Natsuki Subaru, mi señora Crush Karsten los ha convocado en el estudio. Decía un Uidgem detrás de la puerta. Te hablaré de Beatrice cuando terminemos con estos asuntos. Dijo Izuku ganando un asentimiento de Inko, para enseguida levantarse y salir. Los tres se dirigían a la puerta, pero grande fue la sorpresa de todos al escuchar un par de pasos extras. Al darse la vuelta, vieron a un chico con el atuendo de comerciante, que caminaba detrás de ellos. Ah, ¿por qué me miran así? ¿Acaso la señora de la casa no comprará mi mercancía? Preguntaba el chico con angustia. Otto, ¿pero en qué momento entraste aquí? Cuestionó incrédulamente Subaru. Tampoco noté tu presencia. Decía Izuku sorprendido. Oh, Izuku, te presento a Otto, es un buen chico, aunque muy silencioso. Diría Inko apenada. Inko-sama, señor héroe, caballero-san, ustedes se olvidaron de mí. Diría Otto con depresión. Sí, tú eres fácilmente olvidable. Contestó Subaru entre risas, ganando lágrimas del peli blanco. Yo no te conozco. Diría Izuku con incomodidad. Lo siento, Otto-san, las cosas pasaron tan rápido que olvidé que estabas aquí. Se disculpó Inko. Todos se olvidan de mí tan rápido. Gritaría Otto entre lágrimas de frustración. Momentos después. En el estudio de Crush. Podemos ver a las candidatas reales. En el asiento principal la dueña de la casa. Crush Karsten. Con su brazo totalmente restaurado, a un lado suyo con una mirada asesina a su caballero Félix. Del otro lado en un sofá, podemos ver a una risueña Anastasia, con su escolta Julius. En el sofá restante podemos ver a una solitaria Emilia, inmutable, o al menos hasta que vio a Subaru, así volviendo a su estado inseguro. Izuku. Incluso Inko. Se dieron cuenta del repentino cambio de Emilia, para así ambos voltear a ver a un Subaru que intentaría disimular. Por aquí, señora Midoriya, caballero héroe, autoproclamado caballero. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Indicaba Uilgem hasta que notó la existencia de Otto. Que al verse presionado por la mirada de Uilgem, dio un par de pasos hacia atrás. Ah, yo. Lo siento, esperaré a que la señora Karsten tenga un momento. Dijo Otto con nerviosismo, retirándose por donde volvió. Uilgem, sin prestarle tanta importancia, negaría con la cabeza, tomando un carrito de té, se acercó a cada uno de los recién llegados para servirles una taza de té, que dejó en la mesita del centro. Para así volver a un lado de Crush. Hola, tú debes de ser Emilia. Dijo Inko con alegría, mientras daba un saludo de mano, una vez que tomó asiento. Emilia, sorprendida de ver a alguien casi idéntico a Izuku, trataría de no entrar en pánico. Solo fallando en el acto. Ah, sí, yo soy Emilia, tú debes de ser la madre de Izuku. Dijo la semielfa tímidamente correspondiendo el saludo, sorprendiéndose de la calidez de la madre de Izuku. Eres tal y como mi hijo decía que eras, pero descuida, ya estoy aquí. Dijo Inko con complicidad. Ah, Izuku te habló de mí. Emilia, sé que tienes curiosidad por conocer a la señora Midoriya. Puedes hacerlo después de la reunión. Dijo Crush indiferente, interrumpiendo a una avergonzada Emilia. Ah, es mi culpa, discúlpame Crush Dono, pensé que esperaríamos a alguien más. Dijo Inko avergonzada. No se preocupe, señora Midoriya, es natural que quieras ponerte al día con el líder de la facción a la que está asociado su hijo.
dijo Anastasia con complicidad. Ganando un suspiro de Crush. Hablemos más tarde. ¿Sí? Murmuraría Inco a una atenta Emilia que solo asentiría. Bien, ya estamos presentes todos los involucrados en esta reciente alianza para hablar de lo sucedido el día de hoy. Decía Crush estoicamente para proceder a tomar un par de documentos, preparándose para hablar. Te detendré allí, Crush, saltemos las formalidades, si seguimos así no terminaremos hoy. Dijo Anastasia con alegría, interrumpiendo a una molesta Crush. Que solo pondría un par de dedos en su frente mientras negaba con la cabeza, mientras fruncía el ceño. Bueno, Emilia, ¿qué opinas? Ah, esto. Digo. Si no hay problema. Dijo Emilia recobrando la compostura. Bueno, iré al grano. Durante la subyugación de la gran ballena y la caza del arzobispo del culto de la bruja, fueron un éxito, a pesar de las bajas y heridos, todo está incluso mejor de lo que esperábamos. Según los acuerdos que hemos hecho, la facción de Emilia obtuvo la ayuda que necesitaba, para acabar con los cultistas. Anastasia obtendrá los permisos de minería dentro de las tierras del Margrave Roswell Elematers. Y yo me quedaré con los restos de la gran ballena como logro de la casa Karsten, claro, en colaboración conjunta. Dijo Crush, seriamente. ¿Hay alguna objeción? Añadió. Sin objeciones. Contestó Anastasia con tranquilidad. No, ninguna. Dijo Emilia seriamente. Bien, entonces doy por finalizada esta reu. ¿Qué? ¿No hablaremos de cómo la madre del héroe ha aparecido? Cuestionó Félix con rabia contenida, interrumpiendo a Crush, sorprendiendo a los presentes. Félix. Cuestionó Crush con autoridad. Pero fue ignorada. Vamos, nadie se pregunta cómo una criada es capaz de hacerle frente a dos arzobispos del pecado, cuando un caballero real ni siquiera pudo hacerle frente a uno solo. Cuestionaba Félix con ira, mientras caminaba hasta estar frente a la facción de Emilia. Félix, ahora no es el momento. Dijo Midgem con severidad. ¿Qué? Viejo Villa, ¿ahora estarás del lado de ellos? ¿No te das cuenta? Cuestionaba Félix apuntando acusatoriamente a Emilia. Todo es por culpa de esta semidemonio, por culpa de ella, casi perdemos a Crush-sama. Por su culpa. Auge. Látigos negros se esparcieron por la habitación, sorprendiendo a los presentes. Los látigos negros de Izuku habían envuelto la mano de Midgem, que tomaba la empuñadura de su espada, a la vez que envolvía a Subaru, que estaba a punto de darle un golpe a un Félix que había sido silenciado por un látigo negro que tapaba su boca, dejándolo en estado de shock, al ver a un Izuku mortalmente serio. Crepitantes chispas esmeralda aparecían intermitentemente a su alrededor. Suéltame, déjame darle una lección a este idiota, le enseñaré una. Decía Subaru hasta que un látigo negro le tapó la boca. Subaru, en estos momentos Félix está afligido, lo dice por la situación, no porque es lo que realmente lo sienta. Dijo Izuku con comprensión. Y Félix. No pierdas el control. Decía Izuku tranquilamente. Y continuó. Ahora voy a soltarlos, a todos, pero, antes que continúes, escucharás lo que tengo que decir. Añadió, ganando un asentimiento del chico gato. Todos dimos nuestro mejor esfuerzo. Sí. Las cosas no salieron como esperábamos, pero todos fuimos más allá de nuestros límites para seguir con vida. Por último, ella es Emilia, no semidemonio, ¿bien? Terminó Izuku con convicción y determinación, retirando los látigos negros de los presentes, dejando un incómodo silencio. Vaya espectáculo que dio tu caballero, ¿no crees, Crush-san? Dijo Anastasia entre risitas, rompiendo el silencio. Pero si tú no. Una de las principales reglas de las negociaciones, no dejes que tus emociones te dominen. Pueden llevarte a tener malos términos con tus futuros clientes o en tu caso podrías afectar las relaciones de tu señora. Dijo Anastasia condescendientemente, interrumpiendo a Félix mientras tomaba de su té. Dejando a Félix negando con la cabeza, en estado de shock. Anastasia tiene razón, hablaremos de esto más tarde. Dijo Crush tranquilamente a un inconsolable Félix, que volvía al lado de su señora. Por otro lado, no había tenido el tiempo para hacer esto, pero... decía mientras se levantaba. Gracias por todo. Añadió poniendo una mano en su pecho haciendo una media reverencia hacia la facción de Emilia, sorprendiendo a sus escoltas.
Señorita Crush. Dirían Whitgem y Félix al unísono. Ganando una negativa por parte de Karsten. Si no fuera por la facción de Emilia, seguramente yo y mi gente habríamos muerto, irremediablemente. Por esa razón y por mi honor, les agradezco, y tendrán mi favor. Dijo Crush con sinceridad. Incomodando a la facción de Emilia. Crush, no es necesario que hagas esto. Dijo Izuku sorprendido. Esto no debería de pasar. Diría Subaru confundido. Yo solo, mis piernas movieron por sí mismas. Dijo Inko avergonzada. Ah, Crush, no deberías hacer esto. Todos casi morimos el día de hoy. Dijo Emilia al borde del pánico. En esta ocasión, aunque me disguste el caballero héroe, estoy de acuerdo mi señora Crush, gracias a ustedes pude terminar con la gran ballena. Dijo Whitgem asistiendo. Gracias. Dijo Félix apretando los puños de frustración. Crush se recompuso mientras volvía a su asiento junto a sus escoltas. Ahora, ya que hemos terminado con esta campaña, queda en suspensión esta alianza. Dijo Crush estoicamente ganando la atención de los presentes. No me malinterpreten, debido a la revelación de uno de los arzobispos del pecado, más bestias del calibre de la gran ballena podrían aparecer en un par de años. Añadió Crush ganándose la seriedad de Anastasia y el asombro de Emilia. Y es por esa razón, independientemente quién sea la elegida como candidata real, tenemos que exterminar a los cultistas y arzobispos. Concluyó Crush. Alzando su taza de té. Al gesto se le unió Anastasia continuando con su sonrisa habitual. Para segundos después Emilia imitar el gesto. Para enseguida terminar cada una con su té. Dejando sus tazas en la mesita de centro. Bien, doy por concluida esta reunión. Dijo Crush estoicamente. Bueno. El tiempo es dinero, así que iré a hacer negocillos por allí. Dijo Anastasia con alegría mientras se levantaba de su lugar. Espera. Exclamó Izuku llamando la atención de los presentes. Señorita. Adivinaré, ¿quieres hablar con los hermanos Pearlbaton? Interrumpió Anastasia con complicidad, cerrando uno de sus ojos, extrañando al caballero. ¿Pero cómo? Decía Izuku incrédulo. Tal vez intuición, o tal vez preguntaste algo muy importante tan casualmente. Otra regla en los negocios, mantén tus necesidades e intereses en secreto. Contestó Anastasia con alegría, mientras se retiraba. Estaré en una de las habitaciones de invitados, puedes buscarme más tarde. Concluyó retirándose junto a Julius. Ganando risitas de Subaru. Nosotros también nos retiraremos a nuestras habitaciones. Dijo Emilia, mientras se levantaba. No. Aún tengo dudas y quiero respuestas. Dijo Crush viendo seriamente al grupo de Emilia. Ah, esto, Crush, ¿no habíamos terminado por hoy? ¿Qué le gustaría saber? Preguntó Emilia con curiosidad. Hay un par de temas que no me gustaría involucrar a la señorita Osin. Por ejemplo, mi casi muerte, o la aparición de más arzobispos, y la procedencia de integrantes de tu facción, entre otros temas. Contestó Karsten con una forzada sonrisa. Haciendo que Emilia tomara asiento. Pero fue detenida en el acto. No, solo necesito a Izuku e Inko. Aclaró Crush. ¿Ellos? Pero aún no. Está bien Emilia, creo saber de qué hablaremos, mejor ayúdenme con el estado de REM, hablaremos después. Dijo Izuku con alegría. Ganando un asentimiento de Emilia. Crush, ¿estás segura que no necesitas de mí? Natsuki Subaru, estoy segura que quieres estar allí para cuando Ren despierte. Interrumpió Crush con una sonrisa falsa. Bueno, nos gustaría quedarnos, pero viendo la situación no hay de otra. Decía Subaru con alegría tomando de la mano una sorprendida Emilia por la acción de Subaru. Bien entonces vamos Emi, tenemos que comprobar el estado de Ren, seguro ya ha despertado y estará confundida al encontrarse sola. Decía Subaru, enérgicamente, saliendo de la habitación tomado de la mano de una avergonzada Emilia. Un par de momentos, comprobando que tanto Emilia y Subaru tuvieran una buena distancia. Con un suspiro Crush empezaría. Izuku Midoriya. ¿Podrías darnos un informe del arzobispo al que te enfrentaste? Preguntó Crush. Fue un éxito, terminé con la vida de los dedos y del arzobispo del pecado representante de la pereza conocido como Betellus Romaniconti. Reportó Izuku seriamente, ganando una mirada estupefacta de su madre.
y aunque podría sentir su mirada, continuó. Pude hablar con Betelgeuse antes de acabar con él. ¿No te atacó tan solo verte? Preguntó Crush con interés, ganando una negativa del peliverde. No, al contrario, pensó que era otro arzobispo del pecado representando a la soberbia. Contestó. ¿Cómo pudo confundirte con otro arzobispo? Cuestionó Crush. Por esto. Decía Izuku sacando un libro negro de la aparente nada. Sorprendiendo a los presentes. Él lo llamó Evangelio, él tenía uno igual y al parecer el suyo podría predecir el futuro, porque sabía que iría. Añadió contemplando el libro. Izuku, ¿eso le perteneció a Betelgeuse? Cuestionó Crush. Ganando más negativas de Izuku. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Crush con preocupación. Este me pertenece a mí, es mi diario, solo se parece al que tenía Betelgeuse, el supuesto evangelio del arzobispo quedó posiblemente destruido después de mis ataques. Contestó Izuku ganando una mirada fija de Crush. Dice la verdad, pero, ¿porque siento que falta algo? Pensaría Crush. ¿Tuviste algún otro problema al acabar con él? Preguntó Crush con curiosidad. No tuve ningún problema para hacerlo, durante el encuentro vi lo que Subaru trataba de decirme, Betelgeuse tenía una autoridad llamada mano oculta, una fuerza invisible que le podría permitir manipular su entorno, aunque él lo llamaba, la mano oculta, cuando vio mis látigos negros, pensó que era su autoridad. Extraño, pero interesante. Contestó Izuku pensativo. ¿Una autoridad, como las de Izuku? ¿Acaso Izuku es? No, él no está mintiendo. Pensó Crush. Al terminar con la subyugación de la gran ballena, te viste muy interesado en Mimi. Querías saber de la protección divina de los hermanos Pearlbaton. ¿Puedo saber por qué? Preguntó Crush con curiosidad. Como te había dicho, nací sin una particularidad, como les decimos a las protecciones divinas de dónde provenimos, pregunté por un pasatiempo, me gusta saber sobre las particularidades de los demás, estudiarlas, analizarlas y ver sus aplicaciones. Contestó Izuku con alegría. Ganando otra mirada de Crush, que si bien ella sabía que estaba diciendo la verdad, sentía que algo más faltaba. Por último, ¿recuerdas lo que habíamos hablado antes de enfrentarnos a la gran ballena? Decía Crush ganando un asentimiento del caballero, y continuó. Hablaste de tu maestra, que seguramente estaría buscando algún dragón. ¿Por qué? Cuestionó Crush. A ella le gustan los dragones, no, ella ama los dragones, incluso su encargada de las pasantías es una dragona. Decía Izuku con alegría. La candidata miraría extrañada a Izuku ya que si bien no estaba mintiendo, lo que había escuchado no le decía realmente nada. ¿Su encargada de pasantías? ¿Acaso esta maestra tiene algún vínculo con algún dragón? De ser así, con todas las características mencionadas por Izuku, tal vez sea una existencia aterradora. Pensaba Crush. Lo siento, pero no entiendo, ¿por qué no la estás buscando, o porque ella no te ha buscado? ¿No son maestra y aprendiz? Cuestionó Crush con exasperación. Ganando un par de miradas con remordimientos. Conociendo cómo es ella seguramente estará en búsqueda de algún dragón solo para distraerse, aunque ella sea tan poderosa, incluso más que yo, a veces simplemente, no sabe cómo lidiar con algunos temas, hace un par de meses peleamos y aunque estábamos en proceso de reconciliarnos, tal vez solo está pensando, no lo sé y tampoco quiero presionarla. Oh. Sé lo que sucede cuando le dan presión y mi cuerpo es una prueba de ello. Decía Izuku con remordimiento. Aunque ahora puedo entenderla un poco, pienso que está buscando la mejor manera de actuar. Añadió. Contestó Izuku con una expresión apagada. Confundiendo un poco a Crush y extrañando a Felix y Wilhelm. Estas respuestas me generan más dudas, pero... no puedo presionar a Izuku. No está mintiendo, lamento haber utilizado a Inko como un detector de mentiras extra. No debería de desconfiar de Izuku, confiaré en ellos por el momento. Pensaría Crush. Izuku Midoriya, está claro que no es un buen momento para hablar de esto, así que dejaré mis preguntas para otra ocasión. Decía Crush dedicando una casi imperceptible sonrisa. Gracias por tu honestidad. Por otro lado. Tiene un gran hijo señora Inko, disculpe mi capricho, siéntanse libres de quedarse todo el tiempo que quieran. Dijo Crush. Dedicando una pequeña sonrisa. Gracias a ti, por reunirme con mi hijo. Contestó Inko cálidamente.
así terminando la reunión. Para empezar seguida ambos, madre e hijo, volver a la habitación de Rem. Junto a los demás. En la habitación de Rem. Inko e Izuku habían entrado a la habitación, notando a Subaru y Emilia a un lado de la cama de Rem. Para sorpresa de los peliverdes. Rem estaba apenas consciente. Rem, no deberías de estar despierta, dijo Izuku con alegría acercándose a ellos. Oye, tu maldito Superman, ¿qué diablos le diste o enseñaste? Rem apenas puede hablar. Reclamó Subaru enérgicamente. Primero, es un secreto. Segundo. Hola, Rem, usaste el último recurso, me alegro que sigas con vida. Dijo Izuku con alegría. Tu maldi, déjalo. En paz. Subaru-kun. Fue mi elección. Decía Rem con esfuerzo interrumpiendo a Subaru. Jovencito, no deberías de hacer tanto ruido, Rem está descansando. Regañaba Inko, a la vez que jalaba la oreja de Subaru. Ay, lo siento. Ya, me comportaré. Se quejaba Subaru mientras intentaba apartarse de Inko hasta que mamá Inko lo soltó haciendo que cayera en una silla. Ganando risitas de Emilia. Tú, eres la mamá de... Mi niña, no deberías de estar hablando, en serio no deberías siquiera estar despierta. Decía Inko con cariño y calidez, interrumpiendo a la Omni. Mientras se sentaba en otra silla. Inko notaría la expresión de Rem. Sus ojos cansados, cerrados y una grande sonrisa. Rem, habrá tiempo para hablar, pero... En estos momentos tienes que descansar, no te preocupes, yo me quedaré contigo. Dijo Inko a la vez que tomaba la mano de Rem. Sorprendiendo a la Omni. Por favor, los demás dejen descansar a Rem. Ordenó Inko, con la autoridad que solo una madre podría tener. Así sin rechistar, tanto Emilia y Subaru se levantarían de sus asientos. Ah, sí, volveremos mañana. Decía Emilia con nerviosismo. Emilia, mañana continuaremos con nuestra charla, mientras duerme bien. Despidió Inko cálidamente. Para enseguida ver cómo Subaru y Emilia salían de la habitación. Enseguida Inko buscaría rápidamente con la mirada en la habitación. Mamá, ¿sucede algo? Preguntó Izuku confundido. Antes que me volviera a olvidar de la existencia de Otto, quería pedirle que esperara a mañana. Pero no está. Decía Inko con alegría. Otto, es el comerciante en problemas del que me hablaste, ¿no es así? Si les ayudó, hablaré con Crush. Diría Izuku pensativo. Izuku Oni-san. Decía Rem, débilmente. Haciendo que el peliverde tomara asiento en una de las sillas. Tomando su otra mano. Tu poder es aterrador. Pero... Gracias. Ahora podré ver cómo Subaru se convierte en mí. Rem, no deberías de esforzarte demasiado. Decía Izuku con tranquilidad, interrumpiendo a Rem, y continuó. Usé todo mi poder para curar tu cuerpo. Aunque fue restaurado, tienes una gran carga mental, eso no sé cómo curarlo aún, sin ser tan invasivo. Mientras descansa. Informó Izuku. Ganando una risita de Rem. Ahora, lo siento, mamá, pero también tienes que descansar. Dijo Izuku de imprevisto. Antes que Inko pudiera reaccionar, Izuku aplicaría una variante de Shamak para dormir a Inko, que enseguida fue sostenida con látigos negros. Izuku Oni-san, ¿por qué? Preguntaría Rem, para enseguida Izuku hacer lo mismo con Rem haciendo que quedara dormida al instante. Izuku, con ayuda de sus látigos negros, acomodaría a Rem y su madre en la cama, sonriendo al notar, que aunque fuera dormida de este modo, no soltó la mano de Rem. Así, dejándolas dormir, abandonando la habitación. Momentos después. Podemos ver a Izuku caminando por los pasillos de la casa Karsten, hasta que llegó a su destino, enfrente a él, se encontraba una habitación de invitados. Y antes que tocara la puerta. Esta se abrió. Detrás de la puerta, se apreciaba un Julius inmutable, dedicando una sonrisa a su compañero. Mi gorrilla, justo como mi señora dijo, aquí estás, por favor, adelante. Dijo Julius con una falsa sonrisa, apartándose de la entrada, haciendo un gesto para que pasara. Izuku, extrañado, entraría a la habitación, notando a los presentes. Mimi Taro haciendo un esfuerzo para no dormir, a un lado de un tibei que roncaba sobre una gran almohada.
A un lado de pie, estaba Ricardo, con una gran sonrisa cruzado de brazos, custodiando a una Anastasia divertida sentada en un sillón. Buenas noches, caballero Midorilla. Es bueno saber que estés interesado en mi humilde facción, dijo Anastasia con alegría. Oh, el héroe ha llegado, dijo Mimi exaltada, dando un salto hacia Izuku, subiendo a los hombros del peliverde. Sabía que vendrías para cambiarte de facción, dijo Mimi con alegría, despertando por completo mientras jugaba con el cabello de Izuku. No, no he venido para eso, dijo Izuku entre risas. Ha venido por información, dijo Etaro tratando de despertar por completo, sin éxito alguno. Dicho eso, el ambiente se tornó incómodo. Mimi se taparía la boca rápidamente, saltando de los hombros de Izuku para ponerse a un lado de Ricardo y Anastasia. Etaro adormilado, tomaría del pie a su hermano Tibei que seguía dormido, para arrastrarlo junto a los demás. Tal escena hizo que Izuku se pusiera serio. Caballero Midorilla, ¿por qué quieres saber sobre las habilidades de mis subordinados?, preguntó Anastasia con curiosidad, a la vez que cerraba un ojo. No me queda de otra que ser honesto, ¿verdad?, preguntó Izuku con ironía. Jaja, chico, Anastasia además de ser la próxima gobernante de Lugúnica, es una comerciante sin igual, mentirle es casi imposible, dijo Ricardo entre risotadas. Sé honesto. Habla con la verdad y solo con la verdad, exigió Julius tranquilamente. Ahora con la situación, Izuku solo reiría nerviosamente. Bueno, la verdad, quiero intentar replicar dicha habilidad, respondió Izuku seriamente y sin rodeos. Y ante tal respuesta, la facción de Anastasia se sorprendieron. Está bien, dijo Anastasia divertida, dejando en estado de shock a su facción, y antes que pudieran protestar, la comerciante levantó uno de sus dedos. Con una sola condición, y es que me debes un favor, dijo Anastasia con una gran sonrisa, haciendo que Izuku pusiera una expresión mortalmente seria. Tranquilo, el favor no implicará en hacerle daño a nadie, ni asesinar a alguien, ni tampoco hacerle daño a ninguna facción, aclaró Anastasia manteniendo su sonrisa, haciendo que Izuku se confundiera. Solo pediré que nos acompañéis en un viaje y hagas de escolta, cuando llegue el momento, después de presentarnos en Pri Estella para el asunto de la selección real, hagamos ese pequeño viaje. ¿Qué dices?, propuso Anastasia. ¿Pri Estella? No he escuchado nada de la selección real, relacionado con la ciudad amurallada, dijo Izuku pensativo. Considéralo información de cortesía, diría Anastasia manteniendo su ánimo. No haremos nada ilegal, ¿verdad?, cuestionó Izuku. No, nada de cosas ilegales. Como garantía de ello, dejaré voluntariamente la selección real si no cumplo con mi palabra, dijo Anastasia con seguridad. Pero señorita Anastasia, no puedes. Acepto, dijo Izuku interrumpiendo a la facción de Anastasia, que estaban en estado de shock. Así, logrando llegar a un acuerdo, Izuku pasaría un par de horas, hablando con los hermanos Pealbatón, acerca de su protección divina. Al terminar con ellos y hacer sus apuntes, Izuku volvería a su habitación, y terminar con el día. A oscuras, mientras caminaba por los pasillos de la casa Karsten, Izuku sentiría una extraña sensación, una extraña y familiar sensación de ser observado. Con una idea de que podría ser, Izuku seguiría su camino a su habitación, y tras cerrar las puertas con seguro. No sabía que eras tan compatible con los espíritus, ¿crees que no me di cuenta que sabías de mi presencia?, decía Puck materializándose de la nada. Eres un caso especial, sentí como si me estuvieras siguiendo solo a mí, y solo conozco a 2 espíritus, ¿sabes?, contestó el peliverde con alegría. Es bueno que piensas en mí, aunque no tengo mucho tiempo, decía Puck con alegría, extrañando a Izuku. ¿Qué sucede? ¿A qué te refieres, con no tengo mucho tiempo?, cuestionó Izuku. Solo prométeme que cuidarás de mi hija. Eres su amigo después de todo. ¿No?, pediría Puck seriamente. Lo haré, pero si llega el momento de volver a mi hogar. Llévala contigo de ser necesario, o asegura que ella estará a salvo, dijo Puck seriamente de imprevisto interrumpiendo a Izuku. Sorprendido, el peliverde asentiría. Lo haré, contestó. Gracias, Izuku.
dijo Put con alegría, mientras se desvanecía en el aire. Tras este acontecimiento extraño, Izuku solo apuntaría lo sucedido en su diario. Y tras un largo día, se dejó caer en la cama para dormir. Al día siguiente, Wilhelm fue quien había despertado a Izuku para el desayuno, notando un detalle. Wilhelm, si bien seguía con su habitual seriedad, ahora miraba a Izuku con un poco de respeto. Izuku se arreglaría, y se dirigiría al desayuno. Al entrar al comedor, extrañamente estaban todas las facciones en el comedor. Ricardo platicaba con los niños Pearl Baton. Félix comía felizmente con Crush, Julius hablaba casualmente con Anastasia. Incluso Rem, sentada en un sillón, al final de la mesa, estaba siendo alimentada por Inko, Emilia y Subaru. Rem comía lenta, débil y tranquilamente. Entonces ahora todo estará bien, pensaría Izuku para unirse al desayuno. Momentos más tarde. Después del desayuno, las tres facciones partieron el viaje de vuelta a casa. La facción de Anastasia fue la primera en retirarse. Y cuando Otto hizo acto de presencia, toda la facción de Emilia volvería a la mansión de Roswell. Y aunque Otto quería protestar, cedió ante la presión, así siendo el transportista de la facción de Emilia. Durante el viaje, Izuku y Subaru cuidaban de una inconsciente Rem, mientras que Emilia e Inko tenían una agradable plática. Si bien Emilia estaría un poco nerviosa, la semielfa con el transcurso de la conversación se miraba más alegre. Inko encontraba a Emilia tan agradable y adorable. Mientras que Emilia, aunque se miraba un poco tensa, se soltaba poco a poco. Más tarde, durante el atardecer, el carruaje de Otto se estacionaba en la fuente de la villa. Las pocas personas que habían se acercaban al carruaje. Tal situación extrañó a Subaru de sobremanera. Así que sonriendo lo más que podía salió del carruaje para hablar con las personas. ¿Entonces esta es la villa que me contaste? La expresión de las personas es de preocupación, ¿no lo crees, Emilia-san? Preguntó Inko, que se asomaba por una ventanilla. Si tienes razón, no son todos los habitantes de la aldea, decía Emilia pensativa, mientras veía a Subaru hablar con las personas. Hasta que Subaru terminaría de hablar con los habitantes y volvería al carruaje con naturalidad. Listo, vayamos a la mansión, dijo Subaru. ¿Qué? ¿Quieres que vaya con ustedes a la mansión? ¿Qué pensará el señor de las tierras?, cuestionó Otto con preocupación. Otto, esta es tu oportunidad para vender tu aceite, animaría Inko. ¿Por qué a mí?, diría Otto con resignación. Momentos después. Listo, hemos llegado a la casa del señor de las tierras, dijo Otto con cansancio, mientras detenía su carruaje. ¡Wow, qué bonita es esta mansión! ¿Dices que aquí vive tu patrocinador?, preguntó Inko con curiosidad. Sí, esta es la mansión del margrave, Roswell L. Matters. Un gran mago y mi benefactor, decía Emilia con tranquilidad, mientras indicaba el camino a Inko. Izuku miraba lo bien que se llevaban Emilia y su madre. Y sonriendo cambiaría su mirada a Subaru. El autoproclamado caballero Subaru estaba cargando a una dormida Rem. La cargaba como si se tratara de su esposa. ¿Seguro que puedes con ella?, preguntó Izuku divertido. Sí, tampoco soy un debilucho, ¿sabes?, decía Subaru con fingida indignación. Además, es mi responsabilidad, añadió, mientras sus ojos se ponían llorosos, a medida que sonreía. No te preocupes, ahora todo estará bien, porque... Gracias, Izuku, dijo Subaru de imprevisto interrumpiendo a Izuku. El peliverde con una sonrisa solo daría una palmadita en la espalda de Subaru para que avanzara, invitando al niño para avanzar. Esto, señor héroe. Ah. Oh, Otto, me asustaste, dijo Izuku entre risas, porque nuevamente se había olvidado de Otto. Esto solo hizo que Otto pusiera una expresión indignada. Señor héroe, aún no me han comprado mi mercancía de aceite, ¿cree que pueda decirle al señor de las tierras?, preguntó Otto con una expresión suplicante. Sí, no te preocupes, puedes dejar a tu dragón de tierra en los establos, después alcánzanos en la mansión, dijo Izuku con alegría, para enseguida levitar hacia la entrada de la mansión, dejando a un Otto al borde del llanto. En la puerta de la mansión, parecía que solo esperaban a Izuku. Izuku, ¿dónde está Otto?, preguntó Inko con preocupación.
Nos alcanzará en unos momentos. Está dejando su carruaje y dragón de tierra en los establos, dijo Izuku. Enseguida Izuku se acercaría a la puerta de la mansión. Pero antes que pudiera abrirla, alguien se adelantó. Las puertas se abrieron, dejando ver a una chica, preciosa. Vestía un traje de sirvienta de la mansión. Largo cabello rubio recorría sus hombros y cuello que llegaba a la cintura, grandes orbes esmeralda como ojos los miraban. Bienvenidos a la mansión, señorita Emilia, he estado esperando su llegada, diría sirvienta desconocida. Y antes que Emilia pudiera decir algo. Wow, son afilados, dan miedo, exclamó Subaru, haciendo que la sirvienta se incomodara visiblemente, haciendo tenso el ambiente. Oh, no lo. No, yo lo siento, se quejaba Subaru. Señorito, no puedes decirle eso a una chica, reprendió Inko con severidad mientras tiraba de una de las orejas de Subaru, haciendo que los presentes se rieran, relajando el ambiente. Fin del capítulo. Antes del clip. ¿Qué les puedo decir? No hay mucho por aquí. Nope, Izuku no puede controlar también el One for All, por eso solo usa el 80%. Sip, Inko y Crush tienen un cierto parecido en el cabello, al menos en mi fanfic. El tiempo que pasa en el mundo de Izuku es diferente como pasa en Re:Zero, así como el tiempo del mundo de Subaru pasa a comparación del de Re:Zero. Sip, ni siquiera el creador Nagatsuki quiere a Oto, y puede ser fácilmente olvidable. Sip, Emilia es como una niña pequeña. Pero eso lo veremos en el santuario. Recuerden, Rem había dicho a Subaru que hablaría a Emilia para que tuviera las dos. En la historia original, Rem queda inconsciente, pero en esta historia Emilia recuerda todo y sabe de la existencia de Rem, de allí su nerviosismo. Anastasia, la santa comerciante, la más aterradora, jaja. Sip, aunque no lo parezca, Beatrice es uno de los personajes más poderosos de Re:Zero, solo está limitada al maná de Subaru. Sin más que decir, empecemos con Clip 5. Izuku en Re:Zero. Oscuridad. En todo el entorno dominaba la oscuridad. Cenizas volaban de un lado a otro con el movimiento de los golpes, muebles carbonizados donde antes yacían libros y documentos de investigaciones importantes. Ahora solo eran aberraciones carbonizadas y llenas de cenizas, dando un aspecto siniestro al lugar. Había una gran pérdida no solo por su valor de conocimiento de una recopilación de siglos, sino porque le pertenecían a alguien especial. No solo porque se le había encomendado la tarea de cuidar tal conocimiento, sino porque había perdido lo único que recordaba a su creadora. A su madre. Madre le había encomendado la biblioteca prohibida, y también había dado su última tarea, encontrar a esa persona. Alguien quien fuera digno de no solo heredar el conocimiento de la biblioteca prohibida, sino también, esa persona, cuidaría de ella, estaría para ella, miraría por ella. Golpe tras golpe las cenizas del entorno volaban, a cada golpe. Todos los días, esperando por más de 400 años a que, esa persona, apareciera, incluso cuando su evangelio dejó de decirle qué hacer. Seguía esperando diligentemente, para cumplir con la tarea que le encomendaron. Así debió de ser. ¿No? Madre. Los días eran oscuros. Y cuando por fin apareció alguien, que podría ponerle fin a su soledad, por fin alguien podría sacarla de la biblioteca. Pero resultó ser todo lo contrario. ¿Cómo pudo acabar así? Aunque era casi imposible que se cansara, al ver que no tenía ningún efecto al golpear a esa persona. Se llenaba de rabia, comenzando a lanzar arañazos junto a sus golpes entre lágrimas de frustración. Podemos ver lo que quedaba de la biblioteca prohibida. Muebles carbonizados y llenos de cenizas lo decoraban. La razón del actuar de la guardiana de lo que quedaba de la biblioteca prohibida, era una existencia que desearía haber evitado. Una existencia, a la que le tenía esperanzas de que la sacará de la biblioteca, que la salvará. Pero con tan solo recordarlo todo, le quitaba la fuerza de seguir. Dejándola sollozando arriba del niño. Allí estaban en medio de las ruinas de la biblioteca. Natsuki Subaru, vestido de lo que él decía que era un traje de negocios de donde él provenía, acostado en el piso, sin intenciones de defenderse, recibiendo todos y cada uno de los golpes y rasguñó sin cambiar su expresión muerta de su mirada. Beatrice, encima de Subaru llena de rabia, intentando ocultar sus sentimientos sin éxito alguno, lloraba mientras lo miraba con culpa.
Como todos los días, desde hacía unos meses. Subaru entraba a las ruinas de la biblioteca prohibida, diciendo cosas que solo ella sabía, como si la conociera de toda la vida, haciéndola enfurecer, a tal punto de darle una paliza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Subaru intentaría sacarla de la biblioteca cuando él mismo destruyó la biblioteca prohibida? ¿Por qué Subaru intentaría sacarla aún cuando la negó 2 veces antes? ¿Por qué estaba jugando con Betty? Pensaría Beatrice ahora sin poder controlar sus lágrimas. Los fríos y débiles brazos de Subaru intentarían consolarla. Pero rápidamente Beatrice se levantaría apartando los brazos mientras lanzaba una repulsión que alejaba a Subaru hasta que impactara con algún escombro. Momentos después, Subaru se levantaría sin decir nada, y se marcharía de las ruinas de la biblioteca. Sí. Esa era la rutina. Dejando a Beatrice cada vez más vacía por dentro. Haciendo que cada día Beatrice deseara su muerte, haciéndole desear que la verdadera persona apareciera para que la sacara, ya no de la biblioteca, no solo porque ya no había nada que pudiera ofrecer, no solo porque ella ya no era lo que solía ser, sino para que la sacaran de su miseria. Pues ella no podría acabar con ella misma. Pero esa tarde sería diferente. Antes que de Beatrice le diera una paliza a Subaru. Recordó. Flashback. Por el amor de Dios, escúchame al menos una vez, Loli taladro. Tu madre, no te dijo que permanecieras en todo momento en la biblioteca, solo te dijo que encuentres a esa persona. Decía Subaru sin emoción ni expresión alguna. Ella no te quería, solo le interesabas, tú puedes elegir. Añadió. Fin del flashback. ¿Por qué decías esas palabras en específico, que tenías que intentarlo todo, supongo? Decía Beatrice en la soledad de las ruinas, mientras se limpiaba las lágrimas. Madre no podría hacerme algo así, creo. Decía Beatrice caminando en donde estaba lo que quedaba de su cama. Las cobijas y sábanas fueron sustituidas por una tabla grande de madera que milagrosamente, no se había quemado por completo. Que cubría los resortes de la cama. Sin ánimos Beatrice solo se dejaría caer sobre el gran tablón de madera. Madre no podría, madre no me haría algo así. Solo. No. Creo que no. Decía Beatrice entre lágrimas para cerrar sus ojos y dormir. Al día siguiente, aunque Beatrice se había despertado, seguía acostada, sin ganas de nada, y aunque estaba cansada que Subaru fuera como todos los días. Esta vez nadie la había visitado. Y aunque fue extraño, Beatrice siguió así, acostada sin hacer nada. Hasta quedar dormida. Madre no me podría hacer eso, pensaba Beatrice mientras despertaba. Su entorno era inmutable, si bien no estaba al tanto de los días que había pasado dormida, sabía por la capa de cenizas que tenía encima, que habían pasado un par de días, y sí, supongo que solo fue un experimento de madre para satisfacer su curiosidad. Tal vez. Pensaría Beatrice con horror. Haciéndola temblar y mientras se abrazaba a sí misma entre ojos llorosos. Pero tan pronto como pensó en ello, negaría violentamente con la cabeza. No. Tal vez. Sí, ella tal vez. Decía Beatrice mientras se levantaba, limpiándose las lágrimas. Tal vez ella esperaba que yo encontrara a esa persona, creo. Pensó Beatrice y con ese pensamiento ella abriría los ojos. Madre sabía que soy una maestra en la magia Jin, tal vez madre esperaba que encontrara a esa persona, supongo. Decía Beatrice recobrando la compostura, llenándose de determinación. Sí, era de esperar de madre, que yo llegara a esa conclusión, supongo. Dijo Beatrice mientras se dirigía al centro de las ruinas de la biblioteca. Madre sí pensó en mi Subaru y no tengo más de otra que demostrarte, supongo. Decía Beatrice con sus ánimos renovados, mientras empezaba a levitar, a la vez que acumulaba prana. Auge. A medida que Beatrice acumulaba prana, el entorno se iba deformando como si el espacio alrededor de Beatrice se distorsionó. Al-Shamak. Conjuró Beatrice poderosamente. Auge. Boom. Una explosión de aire se manifestó frente a Beatrice. Haciendo que las cenizas salieran volando por todas partes. Sin perder el tiempo, Beatrice alzaría su mano, y las cenizas se habían disipado. Solo para ver. Que no había funcionado. Pero, en vez de entristecer a Beatrice, solo se llenó de resolución. Para intentarlo una vez más.
Ahora Beatrice sabía que en las circunstancias actuales nadie vendría para sacarla de la biblioteca, o de su miseria. Ya que la biblioteca. No. Toda la mansión ya no existía como tal. Ahora Beatrice demostraría a Subaru que madre creía en ella para encontrar a esa persona. Y si esa persona estaba en algún lugar, ella lo traería de una vez por todas donde está ella. Esa persona entendería y no solo podrá cumplir con su cometido, ya que si bien ya no estaba el conocimiento de madre, ella lo había leído y memorizado. También encontraría a esa persona. Fin del clip. Bonus clip. Buah. Porque solo fue un sueño, creo. Decía Beatrice despertando de lo que parecía una pesadilla, mientras se sentaba rápidamente sobre la cama. Y tras tallarse los ojos tomaría la libreta de apuntes heroicos de esa persona, para enseguida abrazarla. Yo ya encontré a esa persona, pero, esa persona es humano, no podría cuando se vaya, supongo. Pensaría Beatrice, a la vez que abrazaba fuertemente la libreta. Y antes que su mente se llenara de malos pensamientos, pudo sentir una nueva presencia en la mansión. Una presencia muy similar a la de Izuku. Si bien no tenía casi prana, era una existencia igual de cálida y reconfortante. Pero, eso no podía ser posible, de hecho. ¿Verdad? Pensaría Beatrice. La pequeña gran espíritu se levantaría rápidamente para ir lo más rápido posible frente a la puerta de la biblioteca prohibida. Una vez allí, levantaría la mano, y tras unos momentos se sentiría un cambio casi imperceptible en la puerta. Como le había propuesto Izuku meses atrás, Beatrice vincularía su cruce de puertas con la habitación que utilizaban como ropero. Para no solo tener acceso, sino poder escuchar a través de la puerta. Al poner atención a las voces de la habitación se llevaría nuevamente una extraña sensación y una sorpresa. No por tratarse de la habitación de la sirvienta de cabello azul, sino por la voz tan cálida y reconfortante que le hacía compañía a esa sirvienta de cabello azul. Extrañada por el sentimiento le hizo acercarse más a la puerta para escuchar. Rem, ya es hora de dormir, sé que aún es temprano y acabamos de llegar, pero tú, mi niña, tienes que descansar, dijo Inko cálidamente mientras acomodaba a Rem en su cama. Rem, por más que tenía ganas de protestar, por alguna extraña razón no podía replicar a Inko, al contrario solo sentía algo extraño. Mamá de Izuku, ¿podría contestarme una inquietud que tengo? Pidió Rem con esfuerzos. Creo que dijo mamá de Izuku. Pensó Beatrice. Solo para pegarse a la puerta. Está bien, pero dime Inko, o mamá Inko, me sería incómodo que me llamaras mamá de Izuku todo el tiempo. Diría Inko con alegría a la vez que levantaba su mano para traer una silla y sentarse junto a la cama de Rem. Rem se preparaba para hablar, y abrió un poco los ojos, mirando a Inko, notando que era idéntica a la foto que había visto días atrás. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó Rem. No me conoces, y aún así, me has cuidado y ayudado tanto, añadió pesadamente. Tal pregunta solo hizo sonreír cálidamente a Inko, haciendo que extrañara aún más a Rem. La peli verde solo tomaría la mano de Rem. ¿Sabes? Hace años, yo tenía una hija. Bueno, no era mi hija de sangre, pero era casi como mi hija. Ella entrenaba todos los días con mis hijos, estudiaba todos los días con mis hijos, y vivía con nosotros. Yo la molestaba diciéndole, mi nuera, me gustaba ver su expresión cuando lo hacía. Decía Inko afligida, manteniendo su sonrisa a la vez que sus ojos empezaban a humedecer. Ella era Ochako Uraraka, añadió, dando un inconsciente apretón a la mano de Rem. Rem, al escuchar el nombre de Ochako, recordaría rápidamente la foto con la mancha de sangre de Izuku. ¿La amiga cercana de Izuku, Oni-san?, preguntaría Rem, ganando un asentimiento de parte de Inko. Oh, ¿mi hijo te ha hablado de ella? Bueno, era una chica muy amable de personalidad cálida y burbujeante. Y sé que te preguntarás, ¿por qué menciono a Ochako en esta situación? La verdad es por lo que habías dicho en la casa Karsten y por la transferencia del poder de mi hijo, diría Inko mientras se limpiaba las lágrimas con una mano. Cuando me dijeron de cómo te enfrentaste a los arzobispos del pecado, cuando hablaste de luchar para ver cómo Subaru se convertía en tu héroe.
De alguna manera me recordó a Ochako, ella tenía el mismo instinto de autoconservación que mi hijo cuando se trataba de ayudar a alguien. A tal punto de no importarle hacerse daño para ayudar. Y no sé si te diste cuenta, pero tú emanabas rayos rosas de tu cuerpo. Ochako, cuando recibió el poder de mi hijo, tenía el mismo color de rayos que emanaban de su cuerpo, y como me dijeron, como te hacías daño, al usar el poder, me recordaste a ella. De cierto modo. Decía Inko cálidamente ahora acomodando el cabello de Rem, mientras mantenía su agarre con la otra mano. Tales palabras hicieron que Rem se sintiera extraña. Algo que nunca había sentido antes, pero era algo cálido que se arremolinaba en su pecho. Y sin poder decir palabra alguna, solo miraría a Inko con una sonrisa. Bien, ahora descansa, ¿sí? Y no te preocupes, me quedaré aquí hasta que te duermas. Mamá Inko tiene que asegurarse que no te levantes cuando me vaya. Diría Inko con autoridad. Haciendo que Rem solo diera un asentimiento con su cabeza para enseguida cerrar los ojos. Beatrice no sabía cuál era la historia de Ochako, o no toda, y tenía muchas ganas de saber cómo era la madre de Izuku. Así que Beatrice, decidida, abriría la puerta lentamente sin hacer casi ruido. Y antes que pudieran notar su presencia pondría a dormir a las dos. Allí, en la habitación de Rem, Beatrice podría ver a la sirvienta de cabello azul dormida con una sonrisa. A un lado de la cama, sentada en una silla, estaría la madre de Izuku. Idéntica a Izuku. No. Izuku se parecía a ella. Vestía una armadura oscura muy parecida como la que tenía Izuku, solo que la mamá de Izuku no tenía el casco puesto. Dejando ver su cara y cabello atado en una cola de caballo. Dormía plácidamente. Beatrice se acercaría hasta estar a un lado de ella. Auge. La armadura hacía un ruido parecido a un suave zumbido. Que hizo poner en alerta de Beatrice, y antes que pudiera decir siquiera algo. Inko despertó dándose cuenta de su entorno, un poco asustada. Ah, ¿qué pasó? Estaba hablando con Rem y de repente me quedé dormida. Decía Inko confundida mientras miraba su entorno. Notando a una niña en la habitación. Niña que se miraba muy sorprendida. Y tras unos momentos en silencio, Inko recordaría lo que Izuku le había hablado. Oh, tú debes de ser Beatrice, Shamak. Dijo Beatrice de imprevisto. Interrumpiendo a Inko. Haciendo que la habitación se llenara de humo espeso y denso. Y recordando el camino a la biblioteca, volvería por donde vino. Una vez adentro de la biblioteca y antes que pudiera cerrar la puerta. Disipó el humo viendo cómo Inko recordaba el conocimiento. Y volteó a verla. Espera Beatrice, hay algo que debes saber, y es que Izuku vivirá muchos años. Porque él. No quiero ver a Izuku morir. No puedo, no quiero, no podré verlo morir, de hecho. Decía Beatrice a la vez que azotaba la puerta. El extraño sentimiento que sentía Beatrice, lo reprimió a la vez que alzaba su mano para esconderse en el cruce de puertas. Y una vez se aseguraba que no la encontrarían, se sentaría en su banco abrazando sus piernas pensando en lo que la madre de Izuku decía. ¿Cómo Izuku podría vivir muchos años, si él era un humano? Fin del bonus clip.